Buenas tardes a todas, todos los presentes el día de hoy, a nuestros panelistas y al público, a este webinar llamado Seguridad Alimentaria y Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable, SDN Chile, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el coordinador de la red SDN Chile y estamos muy contentos de saludarlo el día de hoy, donde conversaremos con tres invitados con vasta experiencia en el tema de la seguridad alimentaria y que los convocan en la red de CIESEN a distintas escalas. A modo de introducción, voy a mencionarles que la FAO define la seguridad alimentaria como el acceso continuo, físico, social y económico a alimentos suficientes y nutritivos que satisfagan las necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias de las personas. Y en ese contexto es importante situarnos en el contexto actual, donde existen grandes presiones sobre el medio ambiente y al mismo tiempo la necesidad de combatir las carencias en ámbito alimentario en muchos lugares del mundo. Es por esto que la Agenda 2030 plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, titulado Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, en búsqueda de eh, seguir, ¿no es cierto?, ampliando la producción de alimentos en un contexto de población creciente, mediante prácticas agrícolas resilientes y sostenibles con capacidad de adaptación al cambio climático, sin descuidar sus aspectos sociales, económicos y políticos. En esa línea, considerando los intersticios entre la seguridad alimentaria y los objetivos de desarrollo sostenible, es que contamos con nuestros invitados para conversar sobre estos temas y responder algunas preguntas sobre la seguridad alimentaria y su vínculo con los ODS, conocer algunas experiencias exitosas en las temáticas y algunos elementos fundamentales para avanzar hacia la seguridad alimentaria. Contamos con la presencia de Rodrigo Yáñez, quien es el director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y su oficina en Chile, RIMIS, eh, centro que es miembro de SDS en Chile y que se ha dedicado a estudiar temáticas de seguridad alimentaria, conflictos socioambientales y otros. Así que saludamos, Rodrigo, y muchas gracias por ser parte de este panel. Contamos con la presencia también de Karina Pinasco, quien es bióloga de formación y actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable SDSN Amazonia, ¿no es cierto? Esta red regional compuesta por diversos países y que dialoga con la Fundación Amazonia Sustentable. Bienvenida, Karina. Finalmente, contamos con la presencia de Edgar Pacheco, quien es gestor de redes y captador de fondos de SDSN Bolivia, una red nacional de SDSN que ya cuenta con 5 años de experiencia eh, y muy importante a nivel regional, creando instancias de diálogos en torno al desarrollo sustentable. Para no alargar más la introducción, vamos a darle la palabra a Rodrigo Yáñez en un primer momento, luego a Karina Pinasco y finalmente a Edgar Pacheco para pasar a una sección de discusión entre los panelistas y también con las preguntas que el público pueda mencionar en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que aparece. Rodrigo, tú tienes la palabra, toda tuya la audiencia. Perfecto. Y para medirme en el tiempo, Son la 15 idea, minutos cada uno. pero la idea es que esas tres preguntas que articula la exposición la aborde ahora. Sí, después Ok, pueden ir surgiendo otras. perfecto. Em, entonces, para las tres preguntas con las que estructuré esta presentación, la primera está vinculada a proyectos exitosos en la temática de seguridad alimentaria que conozcamos. Entonces les voy a presentar tres casos en los cuales estamos trabajando. La segunda pregunta es cómo operan la seguridad alimentaria dentro de los ODS, hambre cero, y cómo van los avances en la región. Y para eso les voy a presentar
algunos resultados, sobre todo vinculados al reciente reporte del panorama en la seguridad alimentaria que publicó la FAO hace algunos días y cómo está la región, más algunos datos que nosotros también trabajamos como institución. Y el tercer punto es qué elementos son fundamentales para avanzar hacia una mejor seguridad alimentaria en América Latina, ¿no? Con eso voy a cerrar la presentación. Entonces, para partir con los casos exitosos, voy a compartir esta presentación. Ustedes me dicen si se ve en pantalla completa, Sí, se ve. ¿sí? Entonces, para Se darle ve un poco... con, disculpa ¿Mm? Rodrigo, yo la veo con las notas que tienes para, Ah, como ya. notas personales. Déjenme cambiar el... Aquí está la barrita arriba. ¿Cómo se saca eso? Puede ser Ahí la que está. tiene. ¿Y ahora? Ahí sí, está perfecto. Ahí sí. Ok. Entonces, para situar un poco los casos, nosotros estamos trabajando ya desde hace varios años. El- la institución ha trabajado en temas de desarrollo rural, asociado a temas de seguridad alimentaria. Y en lo último, yo diría desde el COVID en adelante, con mayor énfasis en temas de seguridad alimentaria por el aumento de las cifras en la región, ¿no? Entonces, actualmente estamos desarrollando un proyecto vinculado al IDRC de Canadá, que financia este proyecto de 3 años, que se interesa por la seguridad alimentaria, y creo que aquí esto lo vamos a compartir con los colegas que van a presentar hoy día, entendiendo que la seguridad alimentaria es un complejo entramado de relaciones económicas, sociales, culturales, políticas, de transporte, logística. Es un nodo de relaciones. ¿Eh? Y nosotros la hemos abordado desde 3 puntos. Lo primero es la inseguridad alimentaria que se agudiza post-COVID en la región, sobre todo asociada a mujeres y grupos indígenas, ¿no? Que son los más afectados. Este problema de acceso a los alimentos, porque de acceso no es de producción, es un tema más económico que de abastecimiento, está asociado a un problema planetario global, que es que este sistema alimentario que tenemos a nivel global es también el causante de la degradación ambiental con sus emisiones de carbono, ¿no? Y la pérdida de biodiversidad asociada al uso de agroquímicos, al tema de los animales que sabemos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto también se sitúa este debate de cómo hacer los sistemas alimentarios también más resilientes, pero también más sustentables. ¿Eh? Y el tercer punto en el que se sitúa esta conversación, creemos que es importante mencionarlo, es el tema del cambio climático. Hay pérdida en la producción de muchas comunidades de la agricultura familiar campesina en la región latinoamericana, pero también en África, en Asia. Y este es un shock, digamos, fuerte que concentra temas de lluvia, sequía, inundaciones, huracanes, etcétera, etcétera, pero también forma parte de una familia que nosotros podemos denominar como shocks, ¿no? Que afectan la producción de alimentos, como son, por ejemplo, el shock inflacionario que hemos vivido en la región, sobre todo a partir de la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Eso ha aumentado el precio de los insumos, del petróleo, de los transportes, y eso afecta en el acceso y en la capacidad, digamos, de compra de los hogares para acceder a los alimentos. Entonces, en ese digamos, marco se sitúa nuestro proyecto y nosotros estamos trabajando en comunidades indígenas en 3 países de la región. Estamos trabajando en la Sierra Norte de Puebla a través de un socio enlace en comunidades nahuas que se llama Prodes. Estamos trabajando en la región de Alta Verapaz, en Guatemala, con nuestro socio enlace que se llama Aprobasanc, con comunidades maya quechí. Nosotros sabemos que en Guatemala se sitúan algunas de las cifras más alarmantes en temas de seguridad alimentaria, y en Bolivia, donde también las cifras han aumentado fuertemente en los últimos años, de acuerdo a los reportes que entrega la FAO. Estamos trabajando en Torotoro, Norte Potosí, con los colegas de Prosuco, en comunidades quechua. ¿Y qué estamos haciendo ahí para abordar los temas de seguridad alimentaria? ¿Mm?
entendiendo de que esto es un entramado, como decía hace unos minutos, que va más allá de, digamos, producir y comer, ¿no? Esto es un conjunto de relaciones. Partiendo en México, estamos viendo que el tema de acceso al alimento está muy vinculado también a la capacidad de producirlo y para eso se necesitan innovaciones hídricas, ¿no? Trabajamos en una zona con características semidesérticas, se parece mucho al norte chico chileno, digamos a ese valle que está antes del desierto árido, y es un valle donde la escasez de agua es importante, ¿no? Entonces ahí hay innovaciones que estamos apoyando, que están desarrollando las comunidades indígenas para poder abastecer huertos familiares, ¿no? Temas de riego por goteo, después que se traducen en los huertos, y la diversificación de alimentos para poder resistir muchas veces plagas que aparecen o productos que se van, siembras que se van perdiendo. Y esto a través de conversatorios de alimentación ancestral, donde las comunidades van decidiendo qué tipo de plantaciones son las que mejor se adaptan, cómo van variando las plantaciones de acuerdo a la temporada del año en que plantan, etcétera, etcétera, para ir viendo cómo el cambio climático también afecta estas decisiones. Luego en Alta Verapaz estamos trabajando en comunidades a través de un circuito que ellos tienen de escuelas campesinas, donde también van entendiendo cómo el cambio climático está afectando sus formas de producción y ellos van tomando decisiones para adaptarse a estos cambios. Esta escuela, a su vez, está encadenada con un concurso donde los campesinos al final del año pueden mostrar los productos, digamos, en parcelas demostrativas que van aprendiendo y al final del año muestran lo que sucedió en esos predios y durante distintas instancias a lo largo del año van también vendiendo en ferias campesinas los productos que ahí van desarrollando. ¿Mm? Y eso genera una red de agricultores, que ellos la llaman Awinel, que son como los verdaderos agricultores o los agricultores indígenas, ¿no? Que aprenden técnicas agroecológicas, de desarrollo, digamos, en la lógica y filosofía indígena maya, ¿no? Y ese circuito está generando adaptaciones donde están pudiendo diversificar y afrontar los problemas de hambre que azotan a esta región. Y en el último caso, estamos trabajando en Bolivia y ahí a través de un comité territorial consultivo, multiactor, que se ha generado, donde hay miembros del sistema público, de organizaciones locales, institutos de agronomía, digamos que también están en el territorio, y agricultores, están tomando decisiones para trabajar en parcelas demostrativas, donde ir poniendo a prueba la resistencia de ciertos cultivos, pero también el uso de bioinsumos para poder generar mayor autonomía de los agroquímicos y utilizar información agroclimática inteligente, digamos, tecnología asociada a los cultivos para poder anticipar heladas, sobre todo, que azotan mucho el altiplano boliviano, y con eso van generando emprendimiento de bioinsumos y también discutiendo en espacios de agrocine, que nosotros hemos llamado. Entonces esas son, digamos, eh, tres ejemplos concretos en los que nosotros estamos trabajando y han aportado a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de esas comunidades. Y sobre los dos puntos que siguen, ¿me podrían decir cuánto tiempo me queda para saber cuánto está extenderme? 5 minutos, Rodrigo. Perfecto. Sobre los dos puntos que siguen, el último reporte de la FAO muestra que los indicadores en seguridad alimentaria han tendido a estabilizarse, ¿no? No están peor que hace un año, incluso están mejor en algunas partes de la región, pero no muestran todavía los niveles que había pre-pandemia, ¿no? Entonces todavía estamos en un periodo que es necesario seguir mejorando, y la FAO trabaja con dos índices. Uno es el de prevalencia en la subalimentación, que está asociado a una serie de variables de suministro de alimentos, consumo, necesidades de energía, sobre los cuales entrega indicadores. Esos indicadores ponen que Latinoamérica eh, se ha mostrado relativamente estable en los últimos años y ha logrado disminuir
su porcentaje de hambre con respecto a nivel mundial, ¿no? Latinoamérica estaría alrededor del 7% de su población, lo que equivale a 43 millones de personas, ¿no? Que todavía padecen hambre. Las cifras mundiales son del 9%. Y tienen otro índice que nosotros estamos trabajando mucho en RIMIS, que es un índice de autoevaluación, es decir, que los individuos comentan, ¿no? A través de una escala de 8 preguntas, cómo está su situación en seguridad alimentaria. Es lo que se conoce como la escala FIES. Y en este ítem, que no está construido en base a macroindicadores, sino a la respuesta del individuo, las cifras son mucho más alarmantes y en Latinoamérica las cifras alcanzan alrededor del 38%, ¿no? Cuando el mundo a nivel global presenta cifras de alrededor del 30%. Esto quiere decir que las cifras alcanzan casi los 250 millones de personas, ¿no? Que tienen inseguridad alimentaria moderada o grave. Es decir, que están estrechando su dieta, consumiendo menos productos, o se están saltando algunas comidas al día. Las cifras han mejorado en el tiempo, todavía no alcanzan las cifras prepandemia, y la mejora sobre todo está asociada a Sudamérica, ¿no? Ha habido una disminución en la cantidad de gente que padece hambre, una estabilización en Mesoamérica, que es lo que también conocemos como Centroamérica, pero las cifras siguen altas y han aumentado en el Caribe, ¿no? Ese es un lugar de tensión, que aunque tiene menos población que el resto de América Latina, es un lugar de mucha atención y preocupación. Y para cerrar mi presentación, entonces, ¿qué elementos consideramos que es importante tener en consideración para avanzar hacia una mejora en la seguridad alimentaria? Nosotros creemos que es importante seguir trabajando este problema, digamos, desde una perspectiva multidimensional. Y esa agenda, por lo menos a nosotros nos interesa mucho poder propiciar, y es vincularlo a las medidas de pobreza multidimensional. Chile ha trabajado en eso ya desde el año 2015. Sabemos que en Colombia hay pobreza multidimensional, en México y en muchos otros países hay avances en eso. Creemos que es importante trabajar sobre esas cifras porque son cifras que se asemejan más a las tasas de hambre que muestran estos indicadores. Las cifras de pobreza por ingresos siempre son menores, ¿no? Y es porque la pobreza multidimensional habla de variables que no están incluidas en ingreso, como son la calidad de la vivienda, la presencia de los individuos en redes sociales, digamos que participen en organizaciones comunitarias, etcétera, etcétera. Y, y esas dimensiones están muy vinculadas a los temas de seguridad alimentaria. Nosotros estamos trabajando cifras ahora que estamos desarrollando en encuestas a nivel nacional. Estamos próximos a sacar un estudio que muestra que las dimensiones de la pobreza multidimensional se vinculan de manera muy fuerte a los temas de inseguridad alimentaria. Entonces, a través de esas dimensiones que superan a la pobreza por ingreso, es decir, los ingresos per cápita de los individuos de un hogar, podemos tener un mayor alcance de entendimiento para ver cuáles son los elementos que están, o los factores que están incidiendo más en el hambre. Por ejemplo, los temas de igualdad de género, los temas de pueblos indígenas, la habitabilidad de la vivienda, etcétera, etcétera. Que finalmente son proxies de los otros objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, ¿no? No solamente el hambre cero, que es el objetivo 2, sino que también está asociado a los temas de empleo, a los temas de pobreza, a los temas de igualdad, de género, a los temas de crecimiento, de sustentabilidad ambiental, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa es una perspectiva importante. Tenemos que hablar más de pobreza multidimensional para afrontar los problemas de inseguridad alimentaria. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante lo que sugieres en cuanto al tema de pobreza multidimensional y también lo que están haciendo en las distintas experiencias en los países que mencionaste. Muchas gracias por la presentación. Ahora le damos la palabra a Karina. Karina, tienes 15 minutos y puede ser, es toda tuya la palabra. Ah, muchísimas gracias, Rodrigo. ¿Se me escucha bien? Creo que Súper. sí. Ah, perfecto. Como ya mencionaron, yo soy Karina Pinasco, soy peruana.
pero ahorita estoy trabajando en la red de soluciones para el desarrollo sostenible como secretaria ejecutiva de la red que reúne a los 8 países amazónicos y que está a través del host. El host lo tiene la Fundación Amazonía Sustentable de Brasil. Muy contenta de poder participar con ustedes en un tema tan importante y que, bueno, antes de que empezáramos a planificarlo, Rodrigo, no habíamos todavía visto, bueno, planificaron ustedes en realidad y me invitaran, que fue todo un honor, no habíamos visto la magnitud de la peor sequía de la historia, ¿no? La peor sequía de la historia y que está realmente asociada con los medios de vida de nosotras y nosotros los amazónicos. Esta sequía, de hecho, todos los fenómenos climáticos que van detrás, eh, así es una consecuencia de cómo no hemos estado mirando la integralidad del, ¿no? Y ahí coincido con Rodrigo cuando menciona que este Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de Hambre Cero no puede verse de manera aislada si no lo combinamos con los demás objetivos, ¿no? Como mencionaba el empleo, pero también el tema de conservación, el tema de nuestros ecosistemas, el tema de la naturaleza y ver cómo la tratamos para garantizar justamente nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Estamos en una crisis climática realmente compleja, llamada ahora una ebullición global, como mencionaba, esta sequía que hemos tenido en los países amazónicos y principalmente en Brasil. Yo soy amazónica de Perú, pero lo que he visto en los demás países es gravísimo, con gran pérdida de biodiversidad además, y que estos representan parte de nuestra seguridad alimentaria, ¿no? No existe amazónico, ribereño, pueblo indígena, cabloco o comunidades locales, por ejemplo, que no se alimenten de peces, ¿no? Nuestra principal fuente de proteína son los peces que nos provienen de estos ríos que por la sequía y la seca, que ha sido terrible, realmente hemos tenido una gran pérdida, ¿no? Y entendiendo además que esta sequía se da en una temporada donde la mayoría de especies están migrando para su proceso de reproducción. Entonces, quiere decir que si ahora hemos tenido una crisis alimentaria muy fuerte en las comunidades, lo que se viene en los próximos años es mucho mayor aún, porque se va a ver agravada porque no va a haber cantidad o la cantidad que nosotros consumimos desde la Amazonía, ¿no? Por eso también, y eso está también relacionado con otro servicio importantísimo, que es el agua, ¿no? El agua es un servicio ecosistémico que no le damos el valor que realmente se necesita, pero que está íntimamente ligada con nuestra seguridad alimentaria, ¿no? La disminución de recurso hídrico está afectando a las poblaciones de la Amazonía y mirada además desde un criterio de cuenca, porque si bien nuestros 8 países amazónicos cubren un poco más de 8 millones de kilómetros cuadrados, tenemos más de 15.000 kilómetros de fronteras, más de 40 millones de personas, hay 410 grupos de pueblos indígenas. Tenemos un tema que todavía no hemos dimensionado bien, que es este criterio de cuenca, ¿no? La relación que hay entre la Amazonía andina, desde donde nace el agua hasta donde llega el Atlántico, y cómo eso nos devuelven a través de los ríos voladores, y eso, la íntima relación que eso tiene con nuestra seguridad y también con tema de aumento de brechas, ¿no? Porque recordemos que la escasez de agua lo que va a generar es mayores brechas en poblaciones vulnerables y entre ellas el tema de las mujeres, ¿no? Y hay algo también que no hemos estado tomando en cuenta que está íntimamente relacionada, porque casi siempre, con la seguridad alimentaria, casi siempre hablamos de deforestación. Y esta deforestación, lo sabemos, están causados por la implementación de modelos extractivos o de modelos de desarrollo o modelos de economía que no son sostenibles, pero principalmente, y ahí viene lo que tenemos que cambiar y va un poquito a la reflexión de la última pregunta. Yo he mezclado todas las preguntas en realidad a la última pregunta, que es qué tenemos que hacer. Tenemos que mirar a la Amazonía desde lo que nos brinda esa su biodiversidad.
en nombre de la seguridad alimentaria y con el falso entender de que la Amazonía es la despensa del planeta, se han instalado modelos productivos para alimentos que no son propicios para la Amazonía, ¿no? Monocultivos que no son amazónicos. Tenemos a la palma aceitera, que tenemos al café, que tenemos al maíz, que tenemos al ganado. No hemos mirado a nuestra Amazonía desde su real dimensión y ver que además que en esa diversidad del bosque, en la diversidad de los ríos y de nuestros ecosistemas, realmente ahí está y se resguarda nuestra seguridad alimentaria, ¿no? En la carne del monte, en los frutos, en las resinas, bueno, en todo lo que nos proporciona la Amazonía y además en su variedad de ecosistemas, ¿no? Porque la Amazonía no es una sola en términos, es una sola en términos de bioma, pero tiene muchos ecosistemas que contienen diversa cantidad de alimentos. Entonces, ahí yo voy a ir un poquito a las experiencias que hemos estado viviendo. No podemos cerrar los ojos a estos grandes causales de la deforestación, que son estos monocultivos. Sin embargo, hay que ver cómo los vamos transformando y cambiando. Y ahí viene una de las experiencias que quería contarles, que es el tema de cadenas de valor y servicios ecosistémicos, que lo que promueve es cómo miramos a estas cadenas de valor convencionales que han deforestado y degradado los bosques, para más bien comenzar a darles un valor agregado y evitar de que se siga ampliando la frontera agrícola, ¿no? Ahí está ese enfoque de integralidad donde lo que buscamos es replicar lo de la naturaleza, ¿no? En la naturaleza siempre menciono, y es algo que ya está muy difundido, que la basura en realidad es un error del sistema, ¿no? Porque en la naturaleza absolutamente nada, nada se pierde, nada se desperdicia. Y lo mismo estamos intentando de desarrollar en muchas de las organizaciones que forman parte de esta red, la circularidad, ¿no? Cómo se aprovecha al 100% algunos productos, entre esos, por ejemplo, el café, uno de los más avanzados es el cacao, donde no solamente se aprovecha la semilla, que representa entre el 10 al 15% del fruto, sino todo el fruto. Y ahí tiene varios efectos y beneficios aledaños, ¿no? Como por ejemplo la reducción de emisiones, por la disminución de residuos. Entonces es un tema también que tiene que ver con labores de adaptación y mitigación del cambio climático. Y ahí se aprovecha el jugo, que es en realidad el mucílago, se aprovecha la cáscara para la producción de harina, incluso para alimento de otros animales, ¿no? Y resulta que esta harina, gracias a la investigación desarrollada, eh, resulta que tiene mucho más calcio y tiene mucho más antioxidantes que el mismo cacao, y mucho más calcio que otras harinas, como por ejemplo 30% más calcio que la harina de trigo. Entonces estamos botando cosas que son fundamentales para nuestra seguridad también alimentaria. Y eso también, ¿porque es que nace todo eso? El investigador principal al inicio de esta propuesta, hace más de 10 años, Miguel Tan, de la Asociación Amazónicos por Amazonía, en ese momento, comenzó a ver para qué usaban la cáscara, ¿no? Y comenzó a identificar, y también yo me identifiqué ahí, que daban las mujeres, y ahí tiene mucho que ver el cómo recuperamos y valoramos los saberes ancestrales. La cáscara es usada en infusión para aumentar la leche de las madres que tienen con recién nacidos, ¿no? Entonces, eso está relacionado íntimamente con el calcio y también con la nutrición de nuestros hijos. Entonces, esa es una experiencia súper rica, pero nos ha permitido además recuperar servicios ecosistémicos, porque al implementar este tipo de aprovechamiento evitas de que sigas deforestando y podamos recuperar esos servicios ecosistémicos. Y la otra vía, que son otros muchos ejemplos que tenemos y que les invito a visitar la plataforma de soluciones de la red, está el cómo aprovechamos los bosques en pie, cómo le damos valor a los bosques en pie, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos de frutos como de palmeras amazónicas, en el caso de en Perú se llama guaje, en Brasil se llama buriti, en otros países tiene otro nombre, el caso del azaí, por ejemplo, otros como el camu camu, que tiene altísima vitamina C y muchísimos. Entonces tenemos super frutos dentro de nuestros países que no estamos aprovechando en su real dimensión, porque además hay todo un tema, y ahí viene el tema de recomendación, lo que deberíamos hacer con estos modelos
de negocios ligados a conservación y al aprovechamiento de los bosques en pie, incluyendo el tema de manejo de peces de manera sostenible o la pesca sostenible, es como estos no se derivan al mercado externo, sino como priorizamos y trabajamos con fuerza el hecho de que nos sintamos orgullosos de lo que consumimos, ¿no? Tenemos, es algo que yo como amazónica siempre menciono, o sea, en la Amazonía no nos morimos de hambre, tenemos gran cantidad de alimentos dentro de nuestros bosques y dentro de nuestros ríos, solamente que pensamos que lo que tiene valor es lo que viene de afuera. Entonces ahí otra vez trabajar, y por eso es esa visión integral, trabajar en las mismas comunidades, ese sentido de pertenencia y orgullo y identidad de que lo nuestro realmente vale y es además muy positivo para nuestra salud, ¿no? Y también yo estaba, bueno, y cómo este tema de bosques en pie pueden relacionarse con otro tipo de servicios ecosistémicos, como por ejemplo el tema de captura de carbono, el tema de recuperación de agua, en términos de la protección de las cabeceras de cuenca, etcétera, ¿no? Y ahí también hacer énfasis en este otro tema que no se toca mucho en términos de información. Casi el 40% de nuestros países amazónicos ya están degradados. Y eso está relacionado, o sea, una cosa es lo que ves como bosque y otra cosa es lo que ves dentro, lo que encuentras dentro del bosque. Eso tenemos que recuperar. Y justamente lo degradado está relacionado también con nuestros medios de vida y principalmente los que nos proporcionan seguridad alimentaria, ¿no? Y esto es una responsabilidad compartida, ya que no solamente afecta a nuestras comunidades, y voy a regresar al tema del agua, y la importancia de trabajar de manera conjunta, no solamente en los 8 países amazónicos, sino en los demás países, ya que tenemos la quinta parte del agua dulce del planeta, pero a nivel de río, pero todo lo que viene después a través de los ríos voladores y que además no solamente se queda en estos 8 países, sino que se distribuye incluso para Argentina y otros lugares, esa interdependencia que tenemos debería hacernos reflexionar de la necesidad de trabajar de manera conjunta y compartida y cambiar también sus modelos de producción, ¿no? Es el tema de los incendios, que son terribles, ya no podemos darnos el lujo de seguir quemando para instalar nuestros cultivos, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema de cómo mejoramos nuestra capacidad de resiliencia, cómo trabajamos en temas de adaptación y cómo hacemos para no entrar a este proceso de extinción masiva. Y yo siempre menciono que la especie más vulnerable ahora somos nosotros, ¿no? La especie humana en este proceso. No nos queda mucho tiempo, todavía tenemos esa posibilidad, todavía tenemos la posibilidad de ganar espacios, y ahí hay un tema que se está discutiendo muchísimo, y con esto voy avanzando un poco, es el tema de bioeconomía, ¿no? El tema de bioeconomía ha sido dentro de la cumbre de presidentes en Belén y dentro de la semana climática que hemos tenido en Nueva York hace poco, uno de los temas, y seguramente va a ser, porque lo estamos llevando también, va a ser uno de los temas más fuertes en la COP en Dubái dentro de pocos días, es el tema este de la bioeconomía. Pero ejemplos sí hay, pero también tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Muy cuidadosos de que este concepto, que no es nuevo, porque hay mucha gente que hace, muchas comunidades, emprendimientos en nuestros países, y lo tenemos como ejemplo a nivel pequeño, lo hacen de manera sostenible, es que tener cuidado de que no se reproduzcan modelos de una economía convencional de agronegocios y commodities, porque estaríamos cometiendo el mismo error que hemos cometido con estos productos traídos y que no son nativos de nuestra zona, ¿no? Esta bioeconomía Un debe minuto, Karina. hacerse, no te preocupes, ya estoy cerrando. Esta bioeconomía tiene que hacerse en función de la vida y en función del bienestar social, con un enfoque circular, integral. Y ahí el tema que yo menciono también es que no solo priorizando la seguridad alimentaria, en nuestros países aún tenemos la capacidad de ser soberanos, ¿no? De ir un poquito más allá y ser más ambiciosos y buscar nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Desarrollando cadenas de valor con equidad y con inclusión. Y ahí hay muchísimas cosas que hacer, y me encantaría que pudiéramos pensar en hacerlo de manera conjunta y mirar a nuestra naturaleza como aliada, no como una rival, y la única forma de ganar es arriesgándose, y aquí es mirar a la naturaleza como nuestro mayor activo en todos los sentidos, ¿no? Y por lo tanto su conservación, aprovechamiento sostenible, el tema de restauración, que es clave en estos momentos, debería significar nuestra mayor inversión si queremos lograr hambre cero
y nada de pobreza dentro de nuestras comunidades, ¿no? Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Karina. Muy interesante tus palabras. Ahora le damos la palabra a Edgar Pacheco para que nos presente sobre la temática que preparó para luego darle paso a el diálogo, ¿no es cierto? Y las preguntas del público. Muchas Adelante, gracias. Edgar. Muchas gracias, Rodrigo. Karina, un placer estar aquí presente con todos ustedes. Soy de SDCN Bolivia y lo que traigo justamente ahora para poderles presentar es una situación de medición de los objetivos de desarrollo sostenible para Bolivia a manera de ejemplo de lo que se puede trabajar, lo que se puede medir en relación a esta situación que estamos viviendo con los sistemas agroalimentarios y la seguridad alimentaria, que es el objetivo 2, prácticamente hambre cero. ¿No? Estamos en una situación en la cual es imperante poder trabajar en mediciones de los objetivos de desarrollo sostenible bajo la Agenda 2030. Está lanzada el 2015 y justamente la iniciativa de todas las oficinas SDCN a través de la Carta del exsecretario de las Naciones Unidas para poder trabajar, colaborar, generar información que sirva justamente para la toma de decisiones a todos los niveles de Estado. Estamos hablando en gobiernos, gobernaciones o municipios o según la forma en la que esté estructurada cada nación. Justamente nosotros trabajamos en la medición e investigación de muchos datos, tanto cualitativos como cuantitativos, y lo que queremos es ofrecer soluciones de manera innovativa que lleven a una distinta situación, que mejoren la situación a todo nivel y que preserven las futuras generaciones que nos van a preceder. Como bien saben, tenemos 17 objetivos. Están estos conformados a través de 5 ejes principales: paz, prosperidad, planeta, personas y partnership, ¿no? Que son las alianzas. Esto vamos a ver dónde justamente la seguridad alimentaria toma cierto impulso dentro de lo que es la sociedad, pero también vamos a ver los recursos con los cuales tiene que interrelacionarse, como están el agua, el clima, los cuerpos de agua y también algunos objetivos de desarrollo sostenible con diferentes indicadores que hacen que esta situación pueda ser medible, pero también muy acuciosa en cuanto a la conformación de datos que se deben obtener para poder obtener toda esta información y proponer políticas públicas a todo nivel para poder transformar nuestros territorios o por lo menos preservarlos en una situación de uso de desarrollo sostenible. Tenemos estas tres esferas importantes dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y la transversalidad de los mismos, tanto a nivel económico, social, como de biosfera y planeta. Y vean que ambos, o sea, todos están interrelacionados y cómo nosotros podemos medir esta situación. Bolivia, a través de las plataformas internacionales, tenemos SDN Index, SDG Index, que nos permite hacer unas mediciones exhaustivas de cómo estamos cambiando nuestra situación, mejorando o manteniéndola constante, pero en una latente medición de datos, tanto a nivel estructural como naciones. Tenemos varias mediciones y justamente nosotros hacemos este monitoreo independiente para poder tener las características medibles en cuanto al avance del desarrollo sostenible. Tenemos un gran documento que tiene la información cuantitativa que nos ha permitido abordar en muchas posibles soluciones para poder abordar de manera coherente con políticas públicas a todo nivel y poder incidir con políticas oportunas en cuanto a la medición de los ODS y atenuar algunos efectos contrarios, como son el cambio climático, la deforestación, eh, la pobreza y la inseguridad alimentaria que se está dando en nuestro país. Para eso tenemos, justamente la persona que me antecedió hablaba de la pobreza
y la multidimensional y la medición de la pobreza de manera multidimensional para saber todos estos factores, cómo están incidiendo en los servicios básicos. Y aquí tenemos bastantes indicadores donde podemos poder aterrizar qué tanto estamos afectando en la calidad de vida a través de estos factores y cómo estos pueden dar ciertas soluciones si tenemos las mediciones adecuadas, las políticas nacientes y los resultados que tienen que ver a diferentes esferas, tanto de la acción civil como de las organizaciones internacionales para solicitar ciertos montos o sistemas de cooperación y ayuda internacional, o también decir qué funciones debe priorizar el Estado para poder atenuar este tipo de inseguridad que está presente en Bolivia. Bueno, nosotros hemos medido el índice municipal, el índice de desarrollo sostenible a nivel municipal, y esto nos ha permitido saber la dimensionalidad exacta en la cual y la influencia que estos indicadores tienen dentro del territorio, como así también al interno de la población. Aquí podemos medir, por ejemplo, el número de hogares en extrema pobreza multidimensional y podemos verlos a nivel de cartograma, así como está en un mapa político, poder ver la dimensionalidad del problema y cómo estos municipios en cada uno de esos territorios estaría experimentando esta pobreza multidimensional en sus territorios. También podemos ver a través de la medición del ODS-2, ¿no? Hambre cero, ver diferentes indicadores como desnutrición crónica en niños, sobrepeso en mujeres. Vean cómo es la diferencia de hablar de desnutrición y después hablar de sobrepeso. Y les voy a explicar un poco cómo esto se ve en mapas y por qué estamos identificando este tipo de situaciones en nuestro territorio. Podemos ver en el mapa de la izquierda desnutrición crónica en niños presentes generalmente en la parte occidental del país, y en la parte oriental tenemos el problema del sobrepeso. Esta es una práctica de inequidad en la distribución alimentaria. No todos tienen la soberanía alimentaria y tampoco no todos tienen la gobernanza alimentaria. Entonces, estos factores están incidiendo de distintas maneras según el territorio. Sabemos que en la parte occidente que tenemos las cordilleras y la accidentalidad topográfica misma del territorio, podemos ver mayor índice de desnutrición crónica en niños, pero también en la parte del oriente, donde existe mayor nivel de productividad, estamos experimentando el sobrepeso, que ya es otro tipo de política pública que se debe implementar para tener una población más sana en dos aspectos netamente polarizados y diferentes y que se pueden atender con políticas públicas. Por otro lado, también el tema de la salud tiene mucho que ver con esta situación de la seguridad alimentaria, que es uno de los factores que les mostraba, y las enfermedades prevalentes que se están dando en el territorio de manera como el cambio climático está generando que, por ejemplo, la malaria se presente en lugares donde antes no los teníamos presentes, o la enfermedad o ciertas infestaciones de otros vectores estén expandiendo su territorio por el incremento de la temperatura solamente, ¿no? Las barreras geográficas están alcanzando otros niveles y estos niveles también están provocando otros circuitos de vectores que están afectando ya sea a la población en sí, como también a las plantaciones o a los sistemas agroalimentarios. Bueno, estos son netamente de enfermedades transmisibles. Aquí tenemos también tasas de mortalidad que prácticamente está presente en muchos municipios y tenemos que todavía trabajar intensivamente en mejores políticas, tanto en el soft como en el hard de la política pública, para atenderlos con infraestructura, con vacunas, con medicina, con personal adecuado para la atención de este tipo de enfermedades. Y como les decía, también estamos trabajando en aspectos territoriales donde podemos trabajar con medición de cartogramas para ver dónde se debe trabajar, qué factores principales se deben atenuar y cómo podemos planificar este tipo de soluciones para llegar a la innovación y poder transformar estas situaciones en
pro de alcanzar la calidad de vida. Hablábamos también del circuito agua. Muy importante tener la disponibilidad de agua y toda su gestión sostenible y saneamiento. Para esto contamos con diferentes indicadores, como por ejemplo el acceso a agua potable, el acceso a servicios de saneamiento adecuados y el porcentaje de aguas residuales, pero que se deben tratar para poder justamente diferenciar este tipo de vectores y atenuar estos efectos con el soft policy o el hard policy. Ahora, tenemos aquí cobertura de agua potable. Vemos que hay regiones en las cuales no está llegando el agua potable, por tanto, ellos tienen que encargarse de este suministro, sea por riberas de río o por también otros sistemas de acceso de agua. Pero la cobertura de saneamiento tampoco está siendo del todo adecuada. También podemos ver la población sin cobertura de agua potable, que es prácticamente en el centro del país, ¿no? Específicamente el municipio de Cochabamba, que es la tercera ciudad capital más importante del país. Y también acciones por el clima. Cómo el clima está transformando esta situación y está influyendo dentro de la salud y dentro de los servicios alimentarios y también dentro de la pobreza. Vamos a ver más adelante en los minutos que me queden cómo esto del cambio climático y la deforestación están transformando esta situación y son hojas de rutas muy importantes que se deben plantear, planificar para hacer una actuación inmediata de aquí al 2030. Tenemos el índice de vulnerabilidad al cambio climático, donde esto se presenta justamente en la persona que me antecedía, Rodrigo Yáñez, estaba presentando para los municipios de Potosí, en Toro Toro, y justamente podemos ver este índice de vulnerabilidad al cambio climático, también como en la parte del Chaco, ¿sí? El bioma, que es parte del bioma Chaco, aquí en el sur de uno de los departamentos más importantes, que es el departamento de Santa Cruz de la Sierra. También la tasa de deforestación, que justamente Karina hablaba sobre el nivel de deforestación que está sufriendo la Amazonía. Nosotros tenemos una gran parte del Amazonas en la parte noreste del país, pero también tenemos otro bioma que está siendo afectado fuertemente por la deforestación. Y estos datos en sí son un poco antiguos. Hemos ido monitoreando por Global Forest Watch u otras plataformas y realmente estamos experimentando este tipo de fenómenos de la deforestación a causa antrópica por influencia del hombre y por temas de expansión de la frontera agrícola, ¿no? Las emisiones totales de CO2, ¿no? En toneladas están incrementándose justamente en este departamento, en el departamento de Santa Cruz, y tenemos también los municipios por municipios y podemos ver a nivel de granularidad cuáles serían los territorios que están realizando o teniendo más emisiones de CO2 y esto lo estamos midiendo año a año. Voy a compartir dos presentaciones más que son temas de innovación a ver, me comunican si es que pueden verla bien. Como estamos presentando online, va a ser un poco pixelado, pero voy a hacer todo lo posible para que puedan observar bien este fenómeno de cambio climático. Este es uno de los ríos, de los lagos más importantes de la parte oeste del país, es el lago Popó, que está en uno de los departamentos de la parte occidental, donde está Oruro. Este es el segundo lago más importante en Bolivia después del lago Titicaca, ¿no? Compartido con Perú, pero el lago Popó ha experimentado en los últimos 20 años, podemos aquí ver en Google Earth, podemos ver las imágenes satelitales desde 1984 a los siguientes años, ¿no? Tenía un síntoma de recuperación, pero después vemos ya que en los 90 prácticamente el lago
se extingue, ¿sí? En 1997 hay una recuperación, 99, 2000, esta es la precipitación pluvial que llegaba todo el tiempo, pero de repente el 2007, 2008 y 2009 ya se recupera cada vez menos del lago hasta que el 2017 experimenta su peor crisis, siendo el segundo lago más importante de Bolivia. También quiero mostrarles el fenómeno de la expansión de la frontera agrícola y la transformación del uso de suelos en los minutos que me quedan. Voy a, aquí está justamente. Y van a ver los píxeles que son desde 1984 a la fecha. Y vamos a ver que justamente en Santa Cruz de la Sierra, que es el que estaba emitiendo mayor nivel de toneladas de CO2, vamos a ver la transformación y la cuadrícula. Hay una cuadrícula geométrica en esta parte, no sé si me siguen, ¿no? Donde está Puerto Rico, Pailón y Tres Cruces. Vamos a ver cómo se parcela año a año y cambia completamente el territorio. ¿Sí? Esta transformación del territorio es de manera crítica, ¿sí? Año a año, y prácticamente lo que era en un tono verde oscuro termina siendo todo plantación, ¿no? Y estos fenómenos lo estamos viviendo en la presente década. Hemos transformado tanto nuestro territorio, hemos expandido todo por cultivos que son prácticamente commodities, ¿no? No se están respetando el uso de los bosques de manera adecuada, hay gran deforestación en el país, y esto, claro, uno no toma decisiones y si no ve los datos, pues no sabe el efecto que va a tener a posterior. Entonces es muy importante hacer esta evaluación. Nosotros estamos muy acuciosamente trabajando en la recolección de información, ahora con granularidad espacial territorial para poder definir cómo podemos trabajar de aquí en adelante en los ODS al 2030. Esa ha sido nuestra exposición y atento a las preguntas que tenga el panel. Gracias. Muchas gracias, Edgar, por tu presentación. Para comenzar esta etapa de discusión, me gustaría llevarlos a los tres a el tema de la ruralidad y la urbanidad. Le voy a hacer una pregunta a cada uno. A Rodrigo Yáñez va dirigida una pregunta sobre si es que las migraciones desde zonas rurales a zonas urbanas son indicadores de inseguridad alimentaria y cuáles serían las conexiones entre el análisis de las migraciones y de la seguridad alimentaria, estas relaciones. A Karina, de la pregunta de cómo compatibilizar las necesidades de alimentación eh, tan dispares que existen, ¿no es cierto?, entre las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿no es cierto?, en un continente que está en, no sé, alrededor del 90% de urbanidad, ¿no es cierto?, cómo se pueden compatibilizar estas necesidades en torno a la seguridad alimentaria. Y a Edgar Pacheco le quiero preguntar sobre cómo crees tú que afecta las tasas de ruralidad en estos gráficos que nos mostraste sobre la nutrición y la desnutrición en la zona más oeste o zona este de Bolivia, ¿no es cierto? Se ve una gran diferencia entre desnutrición a un lado y obesidad al otro, que me imagino tiene mucho que ver con índice de ingreso, capacidad socioeconómica y cómo eso se relaciona también eh, con porcentaje de población rural o urbana, tú que conoces más ese territorio. Le doy la palabra a Rodrigo, seguimos el mismo orden, luego Karina y luego él. Perfecto. Antes de responder, le agradezco a Karina y Edgar sus presentaciones, muy ilustrativas, sobre el Amazonas, que en Chile es un ecosistema que no conocemos tanto y debiésemos interesarnos más, porque lo que pasa en el Amazonas afecta no solamente a la región, afecta al mundo. Así que creo que eso es importante tenerlo en consideración en Chile. Y de Edgar, los mapas eh, tan lindos que son terroríficos, ¿no? Ver cómo ese crecimiento de Santa Cruz, cómo los lagos se secan.
Muchas veces los mapas tienen esa forma de sintetizar datos de manera súper parsimoniosa, como los gráficos, ¿no? Son grandes herramientas para comunicar las situaciones que estamos. Eso para comenzar, y sobre la pregunta, yo creo que efectivamente la migración rural puede ser considerada un indicador de inseguridad alimentaria porque es lo que vemos en el campo, es lo que muestran nuestras encuestas y nuestra etnografía. Cuando vamos a campo, cuando conversamos con agricultores y el mundo rural, no solo en Chile, sino como les comentaba, los casos en México, en Guatemala, en Bolivia. Me ha tocado estar en el campo en Colombia, en Perú, en El Salvador. Es es una situación que se repite porque migrar en este momento de la historia, distinto a lo que sucedió en la etapa de modernización de los países latinoamericanos en los años 60, donde hay un proceso de industrialización, que hay una pauperización de la vida, eso sin duda, pero había también una mayor captación de esa migración. Hoy día mucha de esa migración es como un sueño americano roto, digamos, ¿no? La urbe no entrega mejores condiciones de vida, una posibilidad de aumentar las posibilidades como se ha creado esta imagen en todos lados, ¿no? Mucha de esta migración, al menos en Centroamérica, está acompañada de una marcha larga con el sueño de llegar a Estados Unidos. Parte de esta migración también eh, es parte de la diáspora venezolana que está en el continente. Y en términos más rurales, es una migración porque no hay las capacidades de mantener una vida digna en esos territorios, ¿no? No simplemente este sueño a lo mejor de algunos jóvenes de querer tener nuevas posibilidades o innovar en sus vidas, sino que muchas veces está asociado a la imposibilidad de mantener una vida digna, y eso está asociado directamente con cifras de pobreza, ¿no? Lo que se ve mucho en la ruralidad hoy día es que ya no solamente migra el hombre joven o adulto, que era el que migraba en los estudios clásicos, digamos, para mandar remesas de vuelta a las comunidades, sino que también en muchos casos hay migración de las familias completas, ¿no? Entonces eso nos muestra la imposibilidad de esas familias de habitar esos territorios, habitar en un sentido amplio, ¿no? Vivir, pero desarrollarse, alimentarse, construir una vida social, amorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la migración hoy día sí creo que habla mucho de esto, y en nuestro estudio lo vemos, ¿no? Creo que un poco lo que les comentaba al principio, las cifras de hambre tienen mayor fuerza en Centroamérica y el Caribe, y es donde estas historias de migración e inseguridad alimentaria creo que están más fuertemente asociadas, ¿no? Gracias, Rodrigo. Completamente de acuerdo. Karina. Sí, gracias, Rodrigo, y gracias, Rodrigo. Bueno, ¿cómo compatibilizamos las necesidades que hay entre las ciudades y los ámbitos rurales, entendiendo ahorita de que hay mucha mayor cantidad, como tú mencionabas, el 80% casi de población dentro de las ciudades? Sin embargo, quienes proveen los alimentos están en las zonas rurales. Yo creo que ahí tenemos que ser muy conscientes en cambiar nuestros hábitos de consumo, y eso también está muy relacionado con otro de los ODS, ¿no? El tema del consumo responsable. Tenemos que trabajar muy fuertemente también en ese tipo de espacios donde la ciudad tiene que saber exactamente de dónde vienen sus alimentos, y además valorar un poco más los alimentos que provienen de los mercados locales, ¿no? Que van a permitir además que las poblaciones del sector rural puedan también desarrollar sus cadenas, pero también poder acceder a estos alimentos. Y ahí va otra vez el tema de nuestros hábitos de consumo relacionado a que comencemos a priorizar dentro de nuestra mesa a productos locales, ¿no? A productos de la biodiversidad. Y ahí tenemos que trabajar muy, muy fuerte en desarrollar capacidades, en hacer mucha investigación de las propiedades de estos alimentos y lo útiles que son, estos superalimentos, y lo útiles que son para reducir las brechas relacionadas a la desnutrición y malnutrición.
comenzar a trabajar muy fuerte en temas de intercambio de estas soluciones entre nuestros países y entre las experiencias, el brindar incentivos positivos también, ¿no? Hasta ahora es algo que yo no logro entender, cómo la comida más saludable y más buena y que no genera contaminación o que es orgánica, es mucho más cara que el alimento que genera obesidad o que no es solamente carbohidratos y no generan ningún tipo de beneficios a la salud, ¿no? Entonces ahí también hay algo que tenemos que cambiar en la estructura de acceso y por lo tanto dar incentivos positivos a los que producimos biodiversidad, pero también a los que consumimos biodiversidad y productos sin tener que traerlos desde afuera, ¿no? Ahí para eso, como te digo, el tema de innovación es importantísimo, valor agregado es importantísimo y fortalecer nuestros espacios de mercado local y mercados regionales, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí tendría que estar el camino para comenzar a compatibilizar las necesidades de ambos espacios, ¿no? Como incluso reducimos el porcentaje de las ciudades, si hay oportunidades en el sector rural, con toda esta dinámica, yo estoy segura que va a haber una migración inversa, ¿no? Ya hemos visto un pequeño ejemplo, no por temas de seguridad, bueno, sí, de seguridad alimentaria también, pero en la época de la pandemia, y los que vivimos en campo lo hemos visto con mucha fuerza, que ha habido una migración inversa, ¿no? O sea, gente que ha estado en las ciudades y que no en la época de la pandemia no ha tenido oportunidades en las ciudades, ha tenido que regresar y principalmente porque el acceso a los alimentos es mucho mayor y mejor dentro de las comunidades rurales, ¿no? Pero se dio de manera desordenada, generó muchos problemas sociales y eso es lo que queremos evitar, más bien como en base a todos estos espacios comenzamos a facilitar a través, como menciono, esos incentivos positivos, una migración inversa, aumentar la ruralidad, pero sin que estos generen impacto en nuestros bosques, impacto en lo que nos provee en realidad los alimentos más sostenibles que tenemos, que es nuestra naturaleza, ¿no? Completamente de Bien, acuerdo. Edgar. aprovechando, sí, justamente los problemas de la ruralidad se atienden en diferentes etapas y porcentajes de ruralidad versus los territorios, ¿no? Tenemos ya un fenómeno en el cual algunos municipios están altamente urbanizados, ¿sí? Prácticamente no hay un área rural que se pueda decir o área verde. Y esto nos está trayendo a colación grandes conflictos porque estamos dejando y perdiendo identidad con la naturaleza, ¿sí? Al ser altamente urbanizados. Por otro lado, también los urbanistas dicen que es mejor concentrar a todas las grandes proporciones de seres humanos en las ciudades que ya están degradadas, que ya están los suelos de esa forma, para no expandir esto horizontalmente y favorece la urbanización y las tasas de alta urbanización a nivel vertical, ¿no? Esto es solo desde un concepto de un urbanista, pero en relación a lo que podría atender un economista y pensar un poco más en esa filosofía, es cierto, el ser humano, si quiere esa actividad urbana, pues que se concentre más aún. Así es, va a ser difícil dotarle todos los servicios, pero en sí va a haber una libertad en el medio ambiente en el cual no se va a distribuir esta urbanización, ¿no? A nivel horizontal. Entonces, por ahí hay un beneficio. Por otro lado, también en la CEPAL habían estudios de atender a través de la planificación urbana el llevar todos los recursos a ciudades secundarias, ¿no? Para evitar que estos núcleos tan concentrados de ciudades capitales, que concentran gran cantidad de población, se polaricen y se distribuyan y haya un síntoma de calidad de vida. Pero ¿qué pasa? Se van expandiendo también horizontalmente, pero se llega a un equilibrio donde puedes dar buena calidad de vida, pero con otros niveles de disfrute de las áreas verdes, que también involucran a la calidad de vida. Por ese lado, en temas de urbanismo y ruralidad, creo que estamos entrando en algunos consensos. Ahora, en el tema del cambio climático, el cuidado del medio ambiente y la seguridad alimentaria, es como, es uno por otro. O sea, estamos creciendo tanto
pero estamos afectando el medio ambiente y al afectar ambas situaciones, el alimento también escasea. Lo que decía la señora Pinasco justamente en la pandemia y por las investigaciones que tuve la oportunidad de realizar, es que en las áreas rurales prácticamente volvieron al monte, volvieron a las recetas de la abuela, volvieron a las recetas de alimentación casera, a los que llaman backyard economies, donde prácticamente ven la huerta, ven el patio, ven la gallinita, ven el huevo criollo y otros tipos de maíz que prácticamente existen en Latinoamérica han sido utilizados para hacer el pan con un poco de levadura y otros alimentos que prácticamente generaciones atrás, 50, 70 años atrás, antiguamente los vivían de esa forma. Entonces, ha habido una recuperación como de la salud, ¿no? Del beneficio de vivir un poco alejados de las grandes ciudades. Y sí, los índices de inseguridad alimentaria se han dado porque no tenían todos los alimentos, pero creo que es importante hacer políticas de transferencia social, tanto de conocimientos culturales antiguos, ¿no? Versus el intercambio o el conocimiento de qué tan buenos son los productos importados versus los productos que tienes de origen. En un mapa de complejidades en Bolivia hemos descubierto prácticamente productos altamente competitivos porque no existen en otros lugares, o sea, tenemos una ventaja comparativa, incluso una ventaja absoluta. Y lo mismo tiene el Amazonas para ofrecer a toda la población, incluso a todo el continente, a toda la región, pero es extraer de manera sostenible estos recursos para proveerlos poco a poco en el mercado, ¿no? Tenemos una ansiedad del progreso, del desarrollo, pero no vemos que viendo de manera circular y atendiendo a este fenómeno de la economía circular, podemos ir adelante, no a pasos agigantados, pero a pasos más conscientes para llegar al desarrollo sostenible. Entonces, esta otra cara de la moneda es la que tenemos que dar la vuelta a través del conocimiento, a través de la información, para poder seguir adelante, porque de lo contrario estamos depredando, estamos ampliando estas fronteras agrícolas y no estamos dando el uso, incluso el uso adecuado del territorio que ya está prácticamente utilizado, que se podría sobreexplotar, pero no ir más allá, no ir más allá de las fronteras, no usar los bosques, no usar la Amazonía para continuar produciendo estos commodities. Entonces, ese tipo de filosofía la tenemos que pensar, calibrar mejor, tener los indicadores oportunos e incidir en la política pública a nivel regional en esto que nos queda de tiempo para el 2030. Esa sería mi presentación. Gracias. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Em, Ahora conversando un poco más sobre las responsabilidades que tienen los distintos actores sociales y económicos en el campo de la alimentación, llámese sector privado, sector público, ministerios y distintas agendas. ¿Cómo ven ustedes este choque de intereses muchas veces que se da entre los grandes poderes económicos, por ejemplo, que buscan la exportación de alimentos y algunas estrategias nacionales que buscan la producción a nivel nacional? Eh, lo mismo que mencionaba Karina sobre la importancia de valorar el consumo local, la producción local y el consumo local, por ejemplo. ¿Cómo ven ustedes estas diferencias de asimetría y asimetrías entre los distintos actores económicos en el ámbito de la alimentación y la soberanía alimentaria? Podemos seguir el mismo orden establecido. Por eso, Rodrigo, por favor. Es una pregunta compleja. Eh, yo creo que algo que discutimos en permanencia, sin una postura única en nuestro instituto, porque nosotros trabajamos sobre todo con agricultura familiar campesina, ¿no? En su versión indígena, afro, mestiza, campesina en sentido amplio, ¿no? De distintas vertientes que hay en América Latina. Es un sector que no hay certeza sobre cuánto representa la alimentación de la región, del continente. Hay cifras que van al 80%, hay cifras que van al 40%.
de las verduras y las frutas que comemos diariamente que tenemos en nuestra mesa, ¿no? Pero las cifras varían, depende de los estudios. Hay algunos que dicen que es una cifra, cuando es más alta, es más política, para representar el peso que tienen los agricultores, otras que es menor cuando también se muestra el poder que está teniendo la agroindustria, ¿no? Que es la gran productora hoy día de cereales, granos y también fruta en la región. Claramente, o sea, las cifras sean más o menores, se necesita, yo diría que una suerte de pacto, ¿no? Porque los aportes de uno y otro no se pueden desconocer, ¿no? O sea, también, y esto es una discusión que hemos tenido con colegas, pretender que la agricultura va a transformarse en una agricultura de pequeña escala, de 4 hectáreas, digamos, que ahí nos vamos a alimentar todos, podría ser una situación ideal en términos de sustentabilidad, digamos, de preservación de la tierra, pero desconocer la fuerza que tiene una industria que hoy día concentra una gran proporción de la tierra en el continente, ¿no? Está ahí, sigue creciendo, hay toda una serie de laboratorios científicos que están generando semillas para que eso suceda, de herramientas que se están generando para poder fumigar, para poder controlar las plagas, para poder acceder a tierra más profunda, etcétera, etcétera. O sea, eso está ahí, ¿no? Y las tendencias muestran que, al contrario, es la agricultura familiar campesina la que está disminuyendo. Por lo que hemos conversado en esta sesión, ¿no? Migración, cambio climático, problemas de acceso al agua, crédito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo comulgan todos estos actores? Yo creo que la agricultura familiar campesina sigue teniendo una proporción importante en el continente, tiene una voz, y tiene una voz porque es una agricultura que es mucho más ecológica, sustentable con respecto a la otra. Es una agricultura también bastante más plástica, flexible, en términos de su posibilidad de adaptarse y modificar sus estrategias de producción, por lo cual puede tender a aplicar, por ejemplo, principios agroecológicos. Si bien no puede ser 100% agroecológico en el término de no depender en absoluto de los agroquímicos y de los circuitos que están asociados a eso, sí puede comenzar a aplicar principios de manera más progresiva, y con eso resguardar espacios de biodiversidad que requiere el planeta Tierra para su sustentabilidad en el largo plazo, ¿no? Entonces, digamos, esta gran agroindustria también requiere de espacios de control y resguardo de la biodiversidad que la agricultura familiar campesina sí puede proveer, ¿no? Entonces, cuando se conversa de cómo dialogan estos mundos, el grande y el pequeño y el mediano entre medio, pero sabemos que hoy día está muy asociado al grande y el pequeño, ¿no? Lo mediano es mucho más, es mucho menor. Yo creo que hay pero esto es una aventura por mi parte, creo que nos acercamos a un momento en que vamos a tener que hablar casi que de cuotas, ¿no? Yo he pensado que eso es algo que en algún momento debiese suceder, como se está hablando de cuotas, por ejemplo, para los escaños que debiesen tener los pueblos indígenas en los parlamentos, para el número de miembros que debiesen tener los directorios en términos de mujeres y hombres, y también en la representación política. O sea, cuando se habla de cuotas de porcentaje de representación en espacio de poder, yo creo que algo así también debiese suceder en algún minuto en la agricultura, ¿no? Porque no es simplemente un capricho de que a algunos nos gusta comer de una manera, de que se nos ha catalogado de distintas maneras, digamos, cuando uno defiende este mundo, sino que también está asociado a estos otros factores que estamos conversando hoy día, ¿no? En términos de sustentabilidad del planeta Tierra, ¿no? De cambio climático, de formas de vida, eh, y también en términos de cultura, ¿no? Diversidad, hay muchas formas de vida que albergan el campo, que si se cortan, porque una agroindustria, digamos, va a producir en un terreno mucho más grande y puede producir más trigo del que podrían o producir distintas comunidades, además del cambio climático y todo eso, también está afectando formas de vida que forman parte de la diversidad y la riqueza de esta tierra. Así que por ahí iría mi respuesta. Me toca. Ahí con el micrófono apagado. Bueno, en realidad, sí, pues,
Esa pregunta es bastante compleja porque al fin y al cabo son los mercados los que dominan el movimiento económico del mundo, ¿no? Y ahí están esos grandes intereses y poderes económicos que está representado en un porcentaje muy pequeño de la ciudadanía y que son los que aprovechan, explotan en realidad los recursos para un escaso porcentaje de población, dejando al resto de la población en situación de vulnerabilidad y escasez, ¿no? Pero nada, yo creo que aquí es un tema más político desde mi punto de vista que tenemos que abordar entre los países y a los niveles más altos. Eh, la mejor forma para reducir las asimetrías es que exista una voluntad desde todos nuestros países. Particularmente yo le tengo bastante fe a que podamos lograr, dada la importancia que tiene la Amazonía como bioma y con el criterio de Cuenca, podamos abordar el posicionamiento político de nuestros países en las negociaciones climáticas y también, bueno, en todo lo que es la Agenda 2030 también, y lograr financiamiento. ¿Para qué? Para comenzar justamente el trabajo de dar incentivos positivos, ¿no? Hasta ahora los incentivos son sumamente perversos, por eso es que la mayoría de cadenas están desarrolladas no para cerrar nuestras brechas de inseguridad alimentaria, sino más bien para producir pocos productos que alimentan al resto del mundo y que son un negocio. Entonces, ahí necesitamos trabajar fuertemente el tema de financiamiento para ver que podamos dar incentivos positivos para el aprovechamiento de la biodiversidad, desarrollar y fortalecer los mercados locales y regionales, eh, trabajar con un sistema financiero que hasta ahora solamente está impulsando, es muy fácil sacar préstamo y bueno, imagino que Edgar en Bolivia lo debe ser mucho más fácil aún porque hayan transformado todo, casi un buen porcentaje de la Amazonía a sistemas ganaderos. Es más fácil que te dé el banco para poner vacas en un territorio que para aprovechar productos de la diversidad y de forma diversa, ¿no? Y hay otro tema también que creo que es fundamental y es cómo utilizamos nuestros instrumentos de gestión territorial y damos valor a todo, ¿no? Hay un poquito de experiencia, como yo mencioné al inicio, yo soy amazónica y recuerdo de niña, cuando íbamos al territorio de la abuela, no llevábamos absolutamente nada, no necesitamos nada, solamente llevábamos un poquito de sal para algunos alimentos, perdón, algunos animales, y ahí conseguíamos de todo, frutas, verduras, peces, carne del monte, y teníamos la facilidad de poder acceder a una alimentación súper sana y además relacionada con saberes ancestrales dirigidos también a prevención, ¿no? Y relacionadas con temas, por ejemplo, de bichos, ¿no? Darnos plantas medicinales para eliminar cualquier tipo de bichos que no te permitieran nutrirte bien con lo que tenías, ¿no? Entonces también yo creo que ahí hay respuestas importantes, pero que están ligadas principalmente a esos grandes poderes, ¿no? Bien, justamente a veces no todas las preguntas tienen respuesta y es un gran desafío el cual se lanza, ¿no? Para pensar en desarrollo sostenible, porque sí, el progreso está ahí, hay bienes que no hay en otros lugares donde los podrían fabricar o producir y tenerlos en acceso. Entonces, es una situación compleja de la cual justamente tenemos que generar este tipo de discusiones para poder aterrizar con la debida información en nuevas soluciones. Aprender a innovar, aprender a conocer lo que estamos afectando versus las soluciones que podemos dar, creo que es una nueva misión que se debe tener en cuenta en todos los profesionales y en todas las personas que están haciendo diferentes actividades económicas, porque estamos viendo los resultados, estamos viendo que hay ciertas situaciones en las cuales se producen más males que bienes, ¿sí? Y prácticamente estamos afectando de una manera irreversible, pero esto tenemos que transformarlos, tenemos que ver la ciencia desde otro punto de vista
y también el desarrollo desde otro punto de vista. Vemos que estamos todavía con estos conocimientos clásicos, no hemos desarrollado nuevo conocimiento, pero estas mesas, este tipo de diálogo nos debería llevar a nuevas formas de atenuar estos efectos, a nuevas formas de comportamiento humano, pero con la toma de evidencia para la política pública. Hago énfasis en esto porque los grandes decisores de la toma de decisiones a nivel económico en todos los países tienen que estar informados respecto a los males que también se están generando, a que el planeta está cambiando, está incrementando la temperatura y que también se están depredando los bosques, el uso de ciertos recursos que eran abundantes ahora son escasos, entonces que prácticamente el agua no es que va a volver a transformarse en la naturaleza y va a haber acuíferos así milagrosos donde va a haber vertientes con agua pura, sana, dulce para tomar. O sea, realmente tenemos que pensar dos veces en actuar y ver qué mecanismos, qué formas, qué tecnología debemos usar para que podamos seguir adelante con la vida de aquí a muchos, a un siglo más o 2 siglos, 3 siglos más. Entonces, es importante ver el pervivir de la humanidad para esto y creo que es un hito el trabajar ahora en este tipo de situaciones, este nuevo tipo de filosofía y en las nuevas formas de ciencia de aquí en adelante. Gracias, Edgar. Agradecemos también el comentario de Natalia, que a propósito de lo que comentaba Karina también, sobre que el problema que ella ve es que la agricultura tradicional tiene más aceptación incluso del Estado y el tema de los incentivos que otras áreas de la agricultura como la permacultura, por ejemplo, que es mucho más difícil acceso en cuanto a estos incentivos. Para ir cerrando, me gustaría eh, plantearle dos preguntas finales a los panelistas. Una es si es que sirve un objetivo de hambre cero hacia el 2030, considerando que estamos finalizando el 2023, ¿no es cierto? Si es que no le hace más sentido pensar en garantías alimentarias universales, por ejemplo, eh, pensando en temas de acceso y derechos, más que quizás prometer o hablar de hambre cero, ¿no es cierto? Que es algo difícil. Y también invitarlo a reflexionar de cuáles serían las tres claves que ustedes incorporarían en un plan nacional de soberanía alimentaria en sus países. Para ir finalizando esta rica conversación. Así que seguimos el orden establecido. Rodrigo, por favor. Em, Sobre el hambre cero, si sirve el nombre u otro más realista, esta conversación tuve el privilegio de tenerla con uno de los fundadores del nombre de ese objetivo, que es José Graciano da Silva, que fue director de la FAO regional y también mundial, después estuvo en Roma, y que fue ministro de Lula, y donde se acuñó esa gran reforma que también dio paso al Bolsa de Familia, o sea, una serie de transformaciones a nivel de Estado que tuvo consecuencias hasta este nombre, ¿no? El FAME Cero. Y la discusión era justamente esto. Le preguntábamos, ¿por qué hambre cero? Si es algo que sabemos que los indicadores, llevarlo a ese extremo de alcanzar el cero es imposible. Y nos contaba que la discusión que tuvieron ellos mismos también era, bueno, ¿cuáles son los límites de lo aceptable? ¿No? Porque todos los indicadores de los ODS tienen esto, ¿no? Reducir la pobreza a la mitad, bueno, entonces uno está aceptando que hayan porcentajes de pobreza, las desigualdades, pero con el hambre, haciendo corta esta historia, con el hambre era algo que ellos conversaron y es como el hambre no se puede aceptar como ningún, tal vez es uno de los objetivos más sensibles de todo, una de las precariedades más sensibles de todo, ¿no? Porque la vida parte de la alimentación, un hogar con hambre
niños con hambre, ancianos con hambre, o sea, es algo que no debiésemos transarlo en ningún momento. Entonces yo creo que ese llamado, esa discusión sigue existiendo y sigue perdurando. Y yo quedé bastante convencido después de esa conversación y la mantengo, porque ninguno de los objetivos tal vez se va a poder alcanzar, pero entonces el llamado es a trabajar por que no haya hambre, ¿no? Sabemos que es como la justicia, como la igualdad, son objetivos utópicos, ¿no? Nunca, mientras más nos acercamos, más se aleja, ¿no? Es casi que una metáfora griega, pero es necesario mantenerla en el horizonte porque nos dicen hacia dónde vamos, ¿no? Si transformamos el hambre cero en derecho de alimentación universal, la urgencia del objetivo se diluye, ¿no? Y se transforma, bueno, la universalidad en un derecho, pero hay tantos derechos, no, tiene que haber la urgencia del hambre cero. Y además sintetiza como un buen poema tantas cosas, ¿no? En dos palabras uno sabe a dónde va, ¿no? ¿Dónde termina ese objetivo? Y por lo tanto yo creo que hay que mantener el nombre, aunque no se pueda alcanzar al 2030, es una interpelación política, social, económica, cultural, de género, racial, étnica, con todas las implicancias que tiene, porque sabemos muy bien, todos los indicadores lo muestran las encuestas oficiales de instituciones, quiénes son los que padecen más hambre, ¿no? Y están los territorios rurales, son las mujeres, son los hogares liderados por mujeres, son los hogares asociados a pueblos indígenas, donde hay mayor concentración de niños, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos dónde está y el hambre cero nos lleva como a trabajar por esa ruta. Y sobre las tres claves para la soberanía alimentaria, em, la verdad, nosotros nos hemos ido especializando y trabajando más con los temas de seguridad alimentaria, que están vinculados a la conversación que hemos tenido hoy. También porque en términos estratégicos es una discusión que está mucho más orientada a lo que uno puede contribuir a la política de última milla, a cómo baja una herramienta, una reforma al territorio para disminuir los temas de inseguridad alimentaria que están establecidos, digamos, por medidas universales, casi, ¿no? Que son las que tiene la FAO. La soberanía es una discusión también mucho más política, de hasta dónde llega esa soberanía, lo que conversamos en la pregunta anterior, cómo discute esta soberanía con los mercados globales de la alimentación, etcétera, etcétera. Pero si yo pudiese aventurar en soberanía, bueno, creo que está el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y los pueblos en un sentido amplio, ¿no? Porque los pueblos indígenas tienen sus formas de alimentación. Karina creo que ha dado muy buenos comentarios sobre las formas de alimentación que hay en la Amazonía, entendido, ¿no?, como un pueblo muy diverso donde viven millones de personas, donde hay fronteras, lo que ella ha descrito, ¿no? Entonces, en un principio tendría que estar, bueno, cómo la Amazonía se quiere alimentar, ¿no? Ese derecho. Y me imagino que partiría por ahí, ¿no? Tal vez también creo que los estados debiesen, esto que yo refería antes, como los temas de cuota, también está asociado a cierto tipo de subsidios para que prácticas alimenticias y de producción y de intercambio local puedan subsistir. Es muy difícil pedirle, como en el imaginario de ciertos economistas, que un pequeño agricultor compita, ¿no? En términos de mercado con una gran empresa, y si logra competir, bueno, ahí va a subsistir, porque sabemos que eso no funciona así, ¿no? Tienen que ejecutarse ciertos subsidios a la agricultura familiar campesina para que ésta pueda mantener su ejercicio y su permanencia, ¿no? Entonces ese es otro principio que debiese aplicar acá. Y como tercer punto, tal vez pondría también un foco importante en la responsabilidad que tienen los estados para apoyar una alimentación saludable, ¿no? Que permita disminuir las brechas
que aparecían en el gráfico que Edgar nos mostró, donde hay ciertos territorios donde el problema no es la desnutrición, sino que es la malnutrición y la obesidad, y otros donde es la desnutrición, ¿no? Y ahí hay mucho de cómo se come, qué se come, y los apoyos que hay desde el Estado, desde los programas de educación en los colegios, para enfocar esos temas. Eso podría aportar. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación y por todas las reflexiones que nos trajiste. Karina. Sí, gracias Rodrigo. En realidad yo coincido con él. Yo creo que en un contexto de crisis en todos los sentidos, crisis climática, crisis de pérdida de biodiversidad, crisis económica, crisis de salud, en la que estamos, en realidad hay que tocar este tema como una cuestión de supervivencia, ¿no? Y lo que buscamos y necesitamos ahorita es justamente ser mucho más ambiciosos en nuestras metas. Entonces, quitar hambre cero es como reducir esa ambición que tenemos que tenerlo en línea. O sea, de hecho, queda muy poco tiempo, es cierto. Se ha avanzado en algunos países un poquito más, en otros bastante menos, pero no hay que perder de vista de que esta es una necesidad primaria. Estamos hablando de una necesidad primaria del ser humano, ¿no? El acceso a una buena alimentación. Entonces, no es cualquier cosa y reducir solamente por el tiempo, el que tenemos, la ambición que tengamos, incluso yo me iría un poquito más allá, ¿no? Pero la ambición que tenemos debería ser mucho más allá. Pero sí lo que tenemos que hacer en estos años que quedan, que son poquitos, es ser un poquito más creativos, arriesgarnos un poco más, ¿no? Ser un poquito más el trabajo de incidencia política para que las decisiones realmente se tomen en ese sentido, porque no podemos esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Seguimos impulsando las mismas cadenas de valores, seguimos impulsando, creyendo o con el título de seguridad alimentaria, cultivos que sabemos que demandan altísima cantidad de agua, que no accede a la mayor cantidad de población, que el costo social y ambiental es altísimo. Entonces tenemos que cambiar nuestro enfoque sobre lo que buscamos de desarrollo y el trabajo en temas de alimentos, ¿no? Entonces ahí hay que darle otra vez el tratamiento integral. Yo creo que ese es un objetivo que tiene que tocarse en varias aristas y ahí hay un poquito las claves que estuvieron mencionando, ¿no? Yo creo que aquí es importantísimo tener claro de que la naturaleza es nuestra mayor proveedora de alimentos sostenibles y por lo tanto su manejo, su conservación y su manejo deben ser una prioridad para todas las naciones. O sea, si queremos seguir teniendo alimentos de excelente calidad en esta diversidad y que proporcione todo lo que necesitamos los seres humanos para seguir viviendo, pues hay que conservar y manejar de manera sostenible nuestra naturaleza. Es una prioridad, ¿no? Después del tema de agua, acceso a agua y el tema que está relacionado además con agua de calidad y salud. O sea, no podemos seguir pensando en que la gente esté bien alimentada si tenemos agua de pésima calidad o gente que no tiene acceso al agua. Y eso está relacionado con el primero, ¿no? O sea, la calidad de nuestros ecosistemas va a depender la calidad de un servicio ambiental que nos va a brindar luego la posibilidad de tener hambre cero, ¿no? Y por último, algo que pueden hacer, hay muchos, en los estados ponen hartísimo presupuesto en programas sociales, ¿no? Programas sociales o de brindar alimentación a las poblaciones más vulnerables y tienen que ser un poco más innovadores, así como la naturaleza, en este caso la Amazonía, que es lo que yo represento, no es homogénea. Estos programas tampoco tienen que ser homogéneos, ¿no? Es el colmo que cambien esos hábitos que hablábamos hace un rato. Necesitamos cambiar nuestros hábitos o mejorar nuestros hábitos, que cambien los hábitos de los niños, brindándoles alimentos que jamás van a encontrar dentro de sus propios ecosistemas, ¿no? Caso, por ejemplo, la leche. Yo soy intolerante a la lactosa porque soy amazónica, porque jamás tomé leche de vaca. O sea, a mí me dieron de la materna, me pasé a la yuca, al masato recién, que todavía no se fermenta, o sea, que todavía no es bebida alcohólica, y no he tenido necesidad del otro, y la gente en estos ecosistemas no son aptos, y la leche lo termina consumiendo ¿quién? El perro, los animalitos domésticos, ¿no? Igual con otro tipo de alimentos. Entonces ahí también
yo creo que clave para las decisiones políticas de nuestros países, que ese presupuesto que derivan para reducir las brechas en torno al acceso a una buena alimentación, es también fijarse qué producen localmente sería interesante que sea parte de estos incentivos positivos para que su alimentación se base, no sé, granos andinos, quinoa en la parte de Maltiplana, kiwicha en la parte más amazónica, frutos. O sea, hay un montón de posibilidades que no estamos mirando ni tampoco explorando, ¿no? Hay que arriesgarnos, hay que ser mucho más arriesgados y ambiciosos en este poco tiempo y sí avancemos juntos, no hagamos una agenda conjunta también entre nuestros países para poder colaborar. Difíciles preguntas, la verdad. Quiero llegar a lo filosófico muchas veces porque me cuesta aterrizar de una forma fáctica. Claro, todo viendo desde los datos y demás y transformar lo que falta de uno en solución del otro prácticamente parecería algo sencillo, pero en realidad tiene mucho más que verse por detrás bajo los planes gubernamentales o tratar de atender la situación en, eh, en un nivel eficiente. En temas de hambre cero, concuerdo con Rodrigo, es algo utópico, sí, pero el planteamiento del objetivo y los indicadores para que justamente puedan atenuarse estos efectos me parecen del todo positivos. Se ha planteado una agenda urgente para el planeta y esto se está dando de acuerdo a pasos no agigantados, pero ya planteados. Si bien se han transformado los ODNs a los ODS y lo que veíamos en un problema macro, se han incluido otras esferas como las ambientales, la sociedad y una transversalidad en 17 objetivos de desarrollo sostenible y una gran cantidad de medición de datos por detrás. Creo que todavía hay que trabajar muchos factores humanos más, ¿no? El nivel de, mira, tienes hambre cero porque también estás con ciertos niveles de pobreza, ¿no? Y también, por qué tienes pobreza o por falta de empleo? Temas de injusticia social, temas de inequidad, ¿no? Discriminación u otros niveles que son enteramente humanos. El tema de solidaridad tal vez se deba incluir en un grande aspecto, o sea, el ser humano viendo no desde una individualidad, no tanto desde el egoísmo, sino en un tema de solidaridad y distribución adecuada de los recursos, que es algo que tenemos serios problemas porque a veces acumulamos innecesariamente y es lo que veían en Occidente y Oriente, y yo creo que una capacitación no solo a nivel electivo, ¿no? No solo el tema académico, sino el tema de la transferencia de los saberes, el crecimiento del endogenismo, o sea, crecer hacia adentro a través del ser humano y los saberes ancestrales, que por algo seguimos aquí presentes hablando. Entonces creo que es necesario recuperar eh, o sea, ir atrás para después continuar adelante, ¿no? Por otro lado, a nivel de política pública, claro, todo suena fácil en una agenda donde al gobernante le dices tus demandas y a ver cómo se soluciona, pero creo que tiene que ser más de ida y vuelta, por eso hay los métodos participativos, pero al final el tema político nos ha traído a ciertas situaciones complejas en las cuales no estamos encontrando las soluciones adecuadas. Entonces, lo pongo como desafío, la verdad, porque no tengo las respuestas en este momento, son muy profundas. Trabajar en un híbrido de dos sistemas podría ser la solución estilo europeo, pero ya sabes los problemas que hay en Latinoamérica con la distribución de los recursos, la transparencia y el accountability mismo que existe dentro de los sistemas económicos y sistemas de planificación de los estados. Entonces, creo que tenemos que generar nuevas dinámicas. Lo de cuotas me parecía interesante, pero
No sé con el cambio climático cómo podamos responder a las cuotas y también con los recursos escasos y los recursos monetarios, si entran a un nivel de escasez, cómo vamos a hacer este cumplimiento de cuotas. Entonces, la verdad son meses de discusión de otro nivel. No creo que los tres los podamos solucionar. Y al señor Barton, pues sí, me debe muchas por este tipo de preguntas tan complejas que me he hecho, que nos ha hecho a todos aquí en el panel. Pero en la medida que se pueda contribuir y generar este círculo de sinapsis para poder abstraer todo el conocimiento y dejar algo en producto en esta mesa, pues sí es un gran desafío, ¿no? Un gran desafío por atender y evitar el antropoceno ante todo, ¿no? No podría decir otras cosas más. Está perfecto, Edgar. Muchas gracias por todas sus reflexiones, por la conversación también que nos trajeron a este lugar. A pesar de las barreras tecnológicas, ¿no es cierto? Se dio un diálogo muy interesante entre las distintas reflexiones de ustedes, así que le agradezco mucho en nombre de la red SDSN. Quedamos en contacto y también decirle a los panelistas que va a quedar publicado este webinar en la web del Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica para que se pueda difundir y llegar a otros espacios. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Rodrigo. Gracias, Edgar. Gracias, Rodrigo al cuadrado. Gracias. Un abrazo, se Gracias al cuidan. panel. Chao, Chao, muchas chao. gracias por la invitación. Caterina, un saludo. Un Abrazo, saludo, nos Gracias. vemos. Rodrigo. Chao. Muchas gracias. Ahí a Jonathan detrás de todo. Un saludo cordial. Chao, chao. Gracias.